Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Rio Life en español. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta tarde mientras seguimos estudiando en la primera carta del libro de Timoteo, de Pablo a Timoteo. En esta tarde vamos a entrar al capítulo 5, solamente el versículo 1 y el versículo 2. Hay una pregunta que me gustaría hacerle. Tomando en cuenta, por ejemplo, el sistema de navegación de aviación o de navegación en un barco, ellos tienen uno que se llaman las coordenadas. Y la pregunta es, ¿cuánto usted cree que estarías desviado te desviarías si estuvieras por 1 grado solamente fuera de la línea central? Es interesante. Por ejemplo, si estás fuera 1 solo grado, ¿ok? Si estás fuera 1 solo grado de la línea central, en 100 yardas, estarías, si correrías 100 yardas, estarías 5 pies, punto 2 fuera en 100 yardas, comenzando en 1 grado solamente. Y así sucesivamente. Por ejemplo, si viajas de San Francisco a Washington, D.C., con 1 solo grado fuera de la línea central, comienzas con 1 solo grado, estarías fuera de Baltimore a 46.6 millas fuera. En otras palabras, si comienzas 1 solo grado fuera de la línea central o en la coordenada, estarías perdiéndote afuera, estarías llegando fuera incluso de Baltimore. Y así sucesivamente. Allá por los años 1979, aproximadamente, 257 personas se montaron en un vuelo de Nueva Zelanda a la Antártida, un lugar desconocido. Los pilotos eran hombres sumamente preparados, sumamente con experiencia, pero había un error en sus coordenadas. Solamente habían escúcheme bien, 2 grados fuera de sus coordenadas. El punto es que cuando llegaron de Nueva Zelanda a Antártida, estaban a 28 millas fuera de la ruta, lo cual habían perdido totalmente el rumbo del lugar donde iba. O sea que comienza con 2 pulgadas y se hacen casi 28, 30 millas fuera. Lo que sucedió en ese caso, en ese vuelo, es que los pilotos, por experimentados que fueran, no se dieron cuenta del error de esos 2 grados que estaban fuera. Y eso llevó a que al querer descender a la Antártida, un paisaje hermoso, ellos bajaron un poco el avión y sin darse cuenta fueron y se estrellaron sobre uno de los volcanes y murieron las 257 personas. Uno piensa de que es insignificante estar fuera del lugar 2 grados solamente, 2 pulgaditas solamente, pero que a medida que avanza se va desviando totalmente del lugar de destino. Ahora, eso es parecido en la vida cristiana. Si uno piensa de que esta persona está solamente un poquito desviada del camino, un poquito, pero que si no hace una corrección en su caminar, ese poquito de que está desviado se va a ir haciendo más grande y más amplia la diferencia. Y de pronto te vas a encontrar en un lugar donde tú no querías estar.
Así que en esta tarde vamos a ver un poquito acerca de lo que llamamos el ministerio de la corrección. La Biblia dice que la escritura es útil para enseñar, para instruir, pero también para corregir. Así que, tomando en cuenta la idea de que una ligera desviación, si no se corrige, puede resultar en una devastación. Por lo tanto, en el pasaje que vamos a hablar hoy, es sumamente importante porque se trata de cómo nosotros podemos ayudar a otras personas, a otros creyentes, a corregir su caminar, aunque estén un poquito desviados, tratar de corregirlos. Y yo sé que es difícil, porque una de las cosas más difíciles que hay y que causa estrés, causa ansiedad también, es el hecho de tratar de corregir a alguien. Eso es complicado. Algunos de ustedes quizás están diciendo, bueno, ese es trabajo tuyo como pastor o trabajo de los ancianos de la iglesia, como líderes del sistema de gobierno de la iglesia. No, la Biblia dice que todos somos ministros. Y no hay una parte en la Biblia donde dice que esta parte, este ministerio de corregir a alguien o de redireccionar a alguien es un trabajo solo pastoral. Es trabajo de cada creyente y está basado, implicado en el hecho de que nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Y creo que el ministerio de la corrección tendría que estar basado simplemente en el hecho del gran amor de Dios. Los creyentes debemos amar a otros creyentes. Así que el pasaje de hoy es corto, 2 versículos solamente. Y dice así, los versículos 1 y 2. No reprendas con dureza al anciano, sino más bien apela a él como a padre, a los jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres y a las jóvenes como hermanas, con toda pureza. Hay varias cosas que quisiera compartir. Algunos de ustedes pueden mirar este pasaje y decir, ¿dónde está hablando aquí de corrección? ¿Dónde está hablando aquí de corrección? Supongamos por un segundo que tienes a alguien en tu vida que se está desviando 1 o 2 grados en su transcurso, en su curso. La pregunta es, ¿qué te impide tratar de corregirlo? ¿Qué te impide corregirlo? Entonces, quiero compartir primero 6 razones por las cuales rehusamos a veces corregir esto. Rehusamos tener esta conversación crucial, esta conversación difícil. Es más, hay un libro que a mí me encanta, que por ahí alguien se lo presté por ahí, que dice, que se llama Teniendo conversaciones difíciles. Y es un libro muy maravilloso que nos enseña acerca de este tema también. Pero ¿qué nos impide entonces tener esta conversación difícil con alguien que está desviado? Aunque sea 1 pulgada o 2 pulgadas en su caminar con Dios, en su curso. La primera razón por la cual se nos impide es el miedo. Y uno diría, bueno, el miedo es natural. Es una amenaza confrontar a alguien que está fuera del lugar, siempre. Y obviamente que nos causa mucha ansiedad y causa a veces temor cuando tenemos que ayudar a alguien que está en un rumbo equivocado. Entonces, ¿cómo nosotros superamos eso? Primero, debemos entender que Dios te ha llamado la atención de esa persona para que usted y yo tomemos la decisión de ayudar a esa persona a corregir su camino. Si elijo no tomar acción, entonces es muy probable que yo no quiera o ame a esa persona. Es probable. Y estaría yo entonces en desobediencia. Supongamos que
sus hijos están caminando, jugando en una calle muy peligrosa sin el conocimiento suyo. Y pasa un amigo suyo o alguien que usted aprecia y los ve a sus hijos que están ahí en ese lugar de peligro. Y él solamente dice, qué muchachos tremendos, no deberían estar jugando ahí. Y no hace nada. Y esos muchachos, esos niños son lastimados por algún vehículo. Creo que usted se molestaría. Y quizás le llamaría la atención a ese amigo que vio a sus hijos en peligro, pero no hizo absolutamente nada. Bueno, Dios no está complacido con los hijos que están en caminos desviados, están desviando del camino. Dios no está complacido con eso, por lo tanto, creo que es parte de nuestra responsabilidad si miramos a alguien que está yendo al precipicio de ayudarlo. Y debemos quitarnos ese miedo. Del mismo modo, como dije, Dios no está complacido con esto, de que a uno de sus hijos que está yendo en un camino peligroso y nosotros como hermanos creyentes de él, no lo llamemos a corregir su camino. Entonces, si realmente nos importa, nosotros vamos a dejar y debemos confrontar la verdad. Debemos advertir a esa persona que está en un camino equivocado y que lo lleva a un lugar de destrucción. Ahora, fíjese bien, si los amamos, entonces son valiosos para nosotros y vamos a hacer lo que sea necesario para que ellos corrijan su camino. Así que una de las cosas que nos impide a veces el corregir a alguien o tener esta conversación difícil con alguien es el miedo. La segunda, hay una mala comprensión de lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 1. Algunos quizás conocen lo que dice el versículo. El versículo dice, no juzguéis a nadie. Ahora, si eso fuera así, en realidad creo yo que no hubiera manera de cómo ser un pastor incluso en la iglesia. ¿Por qué? Porque me refiero a quien no ha escuchado, por ejemplo, este punto. Sin embargo, es uno de los versículos más mal usados que hay en la Escritura. Cuando vemos a los creyentes cometiendo pecado o yendo en una dirección equivocada, muchos decimos, yo no lo debo de juzgar. Ese asunto de él. Bueno, eso no es lo que el versículo está diciendo. Jesús no está diciendo que no debes de amonestarlo y ayudarlo a corregir su camino. Lo que está diciendo es que no debes de juzgarlo sin antes tener una reflexión clara de cómo está realmente también tu caminar. Por lo tanto, la mejor salida para eso es examinar mis pasos primero. Por eso Jesús decía que debemos ver primero nuestra viga que está en nuestros ojos antes de ver la paja que está en el vecino o de nuestro hermano. Pero a veces malentendemos este versículo y creemos que es que no debemos estorbarles o no debemos tratar de corregir el camino de esa persona a quien amamos. De eso no está hablando Jesucristo aquí, está hablando de juzgar hipócritamente. Entonces, la tercera razón por la cual nos rehusamos a veces o sentimos temor tener esta conversación difícil es por una conciencia de un pecado personal. Estamos conscientes de que hay un pecado personal y a veces vacilamos en corregir a los demás porque sabemos qué pecado tenemos en nuestra vida. Sabemos que hay algo que no está bien en nuestra vida y que necesita ser limpiado. Bueno, el primer paso que debes hacer es pedir perdón al Señor. Sabemos que debemos ser limpiados de ese pecado y Dios nos va a ayudar a perdonarnos. Y sabemos, ¿verdad?, que si nosotros tratamos de corregir a alguien con algo con un pecado, estando nosotros también desviados, lo que vamos a recibir de esa persona es, ¿y tú qué? ¿Verdad? Que es lo que vamos a recibir como contestación. ¿Qué de ti? Me estás tratando de corregir a mí, pero tú también estás caminando en sentido, en un desviado también del camino. ¿Cómo vamos a corregir? Entonces a veces, por esta conciencia del pecado que tenemos, pero el paso correcto es, debemos ir al Señor, pedirle perdón al Señor y que Dios nos limpie de nuestro pecado. Entonces ayudar a la persona. El número 4.
y esto hará que no sea esto, es la pereza. El corregir, el tomar el tiempo para corregir a alguien, vale la pena, y valga la redundancia eso, se requiere tiempo. A veces no queremos pagar el tiempo. Simplemente es más fácil no confrontar o no corregir a alguien. Siempre nos convierte en una molestia el tratar de corregirlo. Por lo tanto, a veces la pereza juega una parte importante en eso. Si una persona se dirige hacia un precipicio espiritual y usted no lo molesta y esa persona se va y se estrella y se destruye, se lastima, solamente porque no se quiso salir usted de su zona confortable, de su pereza, no se quiso levantar de su sillón lazy boy. Entonces, si el amor fuera tan natural, ¿verdad? Porque dijimos nosotros, bueno, es que el amar a otro se requiere un esfuerzo y a veces hemos creído que el amor es un sentimiento. Ay, yo no siento que debo de ayudar a esa persona o no siento así. Bueno, ¿quién ha dicho que el amor es un sentimiento? El amor es una acción. Por eso es que el amor no es natural en nosotros. Por eso es que constantemente hay que estar recordando a los seres humanos a que tienen que amarse unos a los otros porque el amor no es natural. Entonces, la pereza juega un papel importante. No queremos pagar el precio, no queremos tener ese tiempo, apartar ese tiempo para poder ayudar a esa persona. Quinto, una relatividad moral, la moral relativa que se llama el día de hoy. Ahora, ¿qué significa realmente eso? Hay personas creyentes que piensan de que no hay una moral absoluta. Por lo tanto, no hay un mal absoluto. Y no hay una verdad absoluta. Cuando tenemos ese concepto, vivimos en una cultura actual que cree que no hay un código moral absoluto. En realidad lo hay. Pero la corrección, aunque hay un bien absoluto y un mal absoluto que se revela en las escrituras, usted y yo debemos actuar en eso. Lo que nos lleva, por ejemplo, entonces a la número 6. Es la incertidumbre sobre si corrijo o no. Hay ese debate. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Deberías decir algo? Algo. ¿Debo de decirle algo o no? Esta es toda la zona más difícil a veces que enfrentamos. ¿Lo hago o no lo hago? La indecisión. Pero note esto, que mientras usted está en esa indecisión o en esa incertidumbre, probablemente esa persona o ese amigo ya esté bastante desviado en su camino y usted todavía está ahí tratando de decidir si lo hace o no lo hace. Entonces, a veces hay incertidumbre. Algunos cristianos incluso andan ahí con versículos bíblicos listos, afilados, y de pronto ven un problemita y es como que son como balas encendidas, vivas, y se las disparan a las personas tratando de corregirlas y se las disparan directamente a la cabeza. Miren, nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros necesitamos la sensibilidad del Espíritu Santo para poder que Él nos guíe, para que nos guíe de cómo nosotros debemos e incluso ayudar a esa persona que está en dificultades o que está en un rumbo equivocado, en la decisión si lo hago o no. Entonces, desafortunadamente, muchas veces nosotros lo hacemos o tratamos de corregir a alguien por las razones equivocadas, con la motivación equivocada. A veces lo hacemos por orgullo espiritual, porque soy mejor, o tratamos de probar un punto, de que él está equivocado y yo estoy bien. Bueno, esa es una razón equivocada para tratar de corregir el rumbo de una persona. Ahora, me gustaría darles 7 preguntas que nosotros debemos hacernos antes de tener esta conversación difícil con alguien. Estas son preguntas que usted y yo debemos hacernos antes de tener esa conversación o de tomar el paso para ayudar a nuestro hermano, a nuestro amigo, a que corrija su curso de camino. Y el primero es preguntarse esto: ¿es mi vida un ejemplo?
¿Es mi vida un ejemplo para esta persona? Pablo exhortaba a Timoteo a vivir como un ejemplo para los demás. Esto no significa que debe ser perfecto, obviamente, pero Pablo hablaba a Timoteo de que debería ser un ejemplo para otras personas. Segundo, tengo una relación adecuada con estas personas. En otras palabras, es importante ganarse el derecho para corregir a alguien. Y si eso es posible, tendría más éxito. ¿Qué quiero decir con esto? Dice Pablo que debemos tratar a estas situaciones como fueran nuestros familiares, o nuestro padre o madre o hermanos. Entonces, tenemos nosotros entonces una relación adecuada mientras mientras tenemos una mejor relación con esas personas, es más fácil corregirlas porque te van a escuchar. Tienes el derecho, te has ganado el derecho. Tercero, ¿tengo todos los hechos o toda la información? En otras palabras, la comunicación bíblica se basa en la verdad y antes de corregir a alguien, debe asegurarse de tener toda la verdad sobre el caso, sobre el problema, sobre lo que sucedió. Y no solo el relato de alguien o aquel me dijo o aquel escuché de esto, no. Asegúrese usted de tener los hechos por usted mismo. El número 4, la pregunta número 4 que debemos hacernos es, ¿cuál es mi motivación? ¿Cuál es mi objetivo en esto? Nuestra motivación es el amor. Nuestro objetivo debe de ser corregirlo, restaurarlo, no avergonzarlo, no golpearlo, no dañarlo, no avergonzarlo en frente de la gente. Entonces, ser restaurado debe ser nuestro objetivo principal, restaurarlo a una relación con Dios, para ayudarlos a crecer en madurez con el Señor. Esa debería ser nuestra propósito. Número 5. Tengo las palabras correctas. Esto significa probablemente que deberíamos orar antes de ir a hablar con una persona. Pedir las palabras adecuadas antes de ir a la persona. ¿Es el momento adecuado? ¿Es el tiempo adecuado? Por ejemplo, cuando un abogado está presentando un caso ante un juez y ante un jurado, este abogado va a seleccionar bien sus palabras que va a compartir con el juez y con el jurado para convencerlos. Creo que así es, es igual como nosotros debemos hacerlo. Por ejemplo, en la Biblia hay un ejemplo del profeta Natán cuando fue a hablar con David. Y Natán no fue con todas las armas encendidas y palabras aquí para ir a hablar con David. Es probable que si hubiera ido de esa manera, le hubieran cortado la cabeza. Pero llegó con David de una forma diplomática, le habló de una historia y luego le puso la trampa para que él pudiera reflexionar sobre lo que había hecho y enderezar su camino. Entonces, tenemos que tener las palabras correctas. El sexto es el tiempo correcto. Otra vez, volvemos a la historia de Natán. Natán fue a hablar con David como un año después que pasó el problema. Un año después. Dejó que la situación se calmara, quizás para que Dios obrara en el corazón y hubiera este remordimiento o culpabilidad o convicción en David, etcétera, etcétera. Dejó un año más o menos pasó cuando Natán fue a hablar con esta persona. Entonces, uno debe preguntarse, ¿realmente es el tiempo para hacerlo? No se acerque a una persona no se acerque a esa persona por el problema que tiene. Es más, el punto es que debemos atacar el problema y no la persona. En el caso de Natán, atacó el adulterio y la fornicación de David
y no a David. En otras palabras, primero se debe de hablar, le debemos de hablar a Dios de esa persona y del problema que tiene, y después le hablamos a esa persona de Dios, de su amor y de lo que Él quiere de él. Primero le hablamos a Dios de esa persona o del problema. Entonces, ¿es el tiempo correcto? Es una pregunta que hay que hacerse. Luego, número 7. ¿Estoy preparado para arriesgar a ser rechazado y atacado? Esta es una de las cosas quizás que más detiene a las personas para ir a hablar con alguien y tener esa conversación difícil. Y incluso aún cuando tengas todas estas sugerencias que hemos dado antes, a veces cuando nosotros vamos a hablar con alguien, a tratar de corregir a alguien, es probable que la amistad se pierda. Es probable que se ponga a la defensiva. Es probable que no te escuche. Es probable que se enoje con usted. Es probable que no te quiera ver después. Pero tú habrás hecho tu trabajo de corregirlo. Porque la razón principal es porque le amas. Entonces, debemos estar listos. Pero una de las cosas que realmente no funcionan, y nosotros debemos entender esto, es que este problema de la corrección, nosotros debemos abordarlo, sea como sea, aunque vengan rechazo. Entonces uno debe preguntar, ¿estoy dispuesto a perder la amistad de esa persona? Y déjame decirle que vale la pena corregirlo, aunque pierda su amistad. Pero hemos hablado de todas estas cosas, pero realmente no hemos hablado de cómo hacerlo. Déjeme darles cuáles son las sugerencias que tenemos para cómo hacer o cómo llevar a cabo esta conversación. Primero, usted debe de ser privado. Debe de cuidar la privacidad hasta donde sea posible. Mientras esté de usted, cuide la privacidad. Y esto es lo que quiero decir es con esto. Que si el problema es un asunto personal entre usted y otra persona, vaya usted directamente con esa persona. No trate de corregir a esa persona en público o en frente de la gente, tratando de probar de que usted está en lo correcto y la otra persona está equivocada. Entonces, debe de cuidar su privacidad. Y si el problema, la persona se rehúsa a hacer cambio y no se arregle el problema, hay que aplicar lo que dice la Biblia, de llevar 1 o 2 testigos, y si el problema persiste, dice, llévelo a la iglesia. Pero mientras tanto, si usted puede hacerlo privadamente, hágalo privadamente, cuidando la privacidad. No vaya por ahí diciéndole a todo mundo, mira lo que pasó y esto y lo otro. Pablo le dice a Timoteo que trate a los jóvenes como hermanos con toda pureza. Con toda pureza. Debemos de, como dije, analizar los motivos, pero a veces nos acercamos a una jovencita, los hombres pastores, y vamos con motivos diferentes y por hacer las cosas de una forma equivocada, nos metemos en serios problemas morales a veces. Por lo tanto, debemos tener en cuenta de ser privados la forma como tratamos el problema. Segundo, sea directo y abierto. Directo. No se ande con rodeos con esa persona. No vayas a espaldas de esa persona. No vayas a hablar a espaldas y hables sobre los problemas con otras personas involucradas. Pablo, por ejemplo, confrontó a Pedro de una forma personal, cara a cara. Lo confrontó cara a cara. Pablo no fue con el grupo pequeño y buscando apoyo para su opinión, para su punto de vista. No, él fue y habló directamente con Pedro, cara a cara, así debe ser, sea directo y abierto. Tercero, sea humilde y no juzgue, porque no se trata de juzgarlo, se trata de traer convicción para que esa persona corrija su camino. No juzgue, sea humilde. ¿Sabe por qué?
Porque probablemente la próxima persona que necesite corrección puede ser usted. Por lo tanto, necesita hacerlo en humildad, atacando el problema, no atacando a la persona. A veces cometemos grandes errores en esto, cuando tratamos de corregir a alguien en este sentido. En una ocasión, cuando quizá algunos de ustedes conocen esa historia, Jesús estaba hablando a los discípulos de que era necesario que el Hijo del Hombre muriera en la cruz y toda esta cuestión. Pedro se levantó y dijo, trató de disuadir a Jesús de que no fuera a la cruz. Y Jesús, al reprender a Pedro, porque vio que Pedro estaba un poquito desviado en ese sentido, no trató de atacar a Pedro, fue directamente a Satanás. Y Jesús reprendió a Satanás, no a Pedro. O sea que atacó el origen del problema, no a la persona. Y eso es un punto importante que tomar en cuenta a cuando somos humildes para hacerlo. Sea amable con esa persona, sea amoroso con esa persona. No lo golpee, no los avergüence, no pisotees las personas. Anímelos a corregir el problema. Sea humilde, teniendo en cuenta de que el próximo puede ser usted. No ayudamos a las personas cuando les permitimos incluso que justifiquen sus pecados o su conducta. No, tenemos que redirigirlas a la palabra. Número 4, sé capaz de enseñarles la palabra de Dios o de redirigirlas a la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es la autoridad máxima escrita que nosotros tenemos para ayudar a una persona. Si su necesidad, por ejemplo, de corrección está sólidamente basada en la palabra de Dios, entonces puede ser amable con esa persona, pero también ser firme con esa persona. Entonces, rediríjala hacia la verdad, porque es la verdad la que lo hará libre. Es la palabra, es el Espíritu Santo, es Dios quien puede traer convicción a esa persona para que redirija su camino o arregle el error de su camino. Número 5, sea persistente si es necesario. Persistente. ¿Sabe por qué? Porque probablemente no se solucione o no caiga bajo convicción esa persona en una sola conversación. Si la situación persiste, sea persistente, continúe. Una vez puede no ser suficiente. No te rindas con las personas, porque una sola vez quizás no sea suficiente. Una conversación crucial. Nosotros tenemos que tener esta conversación crucial quizás más de una vez. La Biblia dice que regañar no es algo bueno y no ayuda realmente a las personas. A veces decimos, no, pues no me escuchó la primera vez, no me atendió, no quiso, no me escuchó y ya nos damos por vencidos y terminamos el punto y decimos, bueno, que siga su camino al cabo de su vida. No, hermanos, si amamos a una persona, nosotros tenemos que persistir en ayudarla para que esa persona corrija su camino, su curso de vida. Para terminar, voy a citar un pasaje del libro de Santiago, muy conocido. Y dice así, hermanos míos, si alguno de vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá una multitud de pecados. Esta parte yo sé que es muy complicado. Porque a veces como vivimos una cultura que decimos, yo no me quiero meter en la vida de los demás. Creo yo que a veces hay que meterse en la vida de los demás. Creo que en la Biblia hay varios ejemplos de eso que pudiéramos mencionar y quizá el tiempo quizás no nos permite, pero por ejemplo, rápidamente, hay un ejemplo en los hijos de Elí, por ejemplo. Los hijos de Elí iban en un caminar, sus acciones, su conducta, todo indicaba de que iban en un camino equivocado, un poquito sesgados del camino. El final de ellos es
es una tristeza lo que pasó con los hijos de Elí. Pero cuando Dios vino a llamar cuenta a Elí, le dijo, tú eres responsable de todo esto porque tú no les estorbaste en el camino. A veces si nosotros amamos a nuestros hijos, si amamos a nuestros hermanos en la iglesia y vemos que alguno de ellos se está extraviando, porque va solo. Recuerde que una persona que se extravía o va sesgada en su caminar con el Señor, pronto se encontrará en el lugar donde Él no quiere estar, rodeado de todos los enemigos, que estaría a merced del diablo y sus ángeles. Por lo tanto, nuestro trabajo, nuestro ministerio debe de ser buscarlos y tratar de ayudarlos que redirijan el curso de su vida. Y dice Santiago, que les habrá salvado. Ojalá que esto nos ayude para poder nosotros ministrarnos y ayudarnos unos a otros en nuestro caminar con el Señor. Que el Señor te bendiga y gracias por escucharnos. Amén.